Que la paz y el amor y la misericordia de nuestro Dios reine en cada uno de sus corazones, mis amados hermanos, de este maravilloso grupo edificados en la palabra. Les saluda con mucho cariño su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. En esta mañana, mis hermanos, que el Señor nos ha regalado en su misericordia, continuamos analizando nuestro eslogan mensual, que lleva como título La misericordia de Dios a través de los tiempos. Y hemos visto, mis amados hermanos, abundantes temas en los cuales resalta esa misericordia que nuestro Dios tiene y que ha tenido con su pueblo, que ha tenido con cada uno de los personajes bíblicos, que ha tenido hasta hoy con nosotros también. En esta segunda semana de nuestro eslogan mensual nos corresponde el título de la exhortación de hoy, la reprensión de Dios a David. Nuestro hermano se ha preocupado por darnos una lectura de preparación muy hermosa, pero antes de entrar en materia, acompáñenme a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bendito y bondadoso Señor, Dios soberano, Dios poderoso, Dios dueño de todo lo creado, de todo lo que nuestros ojos miran, Dios soberano, mi Señor, en esta mañana, Padre, nos acercamos hasta el trono de tu divina gracia, con el único objetivo, Señor, de reconocer tu grandeza, tu gloria, de darte honra, de darte loor, de darte reconocimiento, Señor, en este día que tú has santificado, que tú has separado y apartado, para que tus hijos en gratitud, Señor, nos reunamos para darte gloria, honra y honor como tú lo mereces. Señor, que en este día podamos, Padre, entregar nuestro corazón en cada actividad, en cada situación, en cada momento, Señor, que estemos en tu pueblo reunidos, bendiciendo tu nombre y dándote, Padre bueno, la honra que te mereces. Mi Señor, ahora queremos, Padre, pedirte que tú permitas, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien guíe estos momentos de reflexión, de exhortación, en los cuales, Padre, te suplico que tú fijes tu palabra en nuestros corazones, que sea, Señor, plasmada en cada uno de nosotros, para que podamos ser hacedores completamente de esta palabra que tú has dejado, Señor, para enseñanza nuestra. Mi Dios, permite, Señor, que mis labios hablen palabras que sean correctas, que sean guiadas por tu Espíritu, Señor, para que podamos entender, para que tu palabra, Señor, sea dicha con denuedo, Señor, sea dicha con autoridad, sea dicha, Padre, conforme a tu voluntad, para que penetre en nuestros corazones hasta lo profundo, Señor, de nuestra médula y podamos, Señor, comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por los que nos escuchan. Gracias, Padre, por los que ponen su oído atento, Señor, a tu exhortación. Y gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nosotros, mi Dios, y por todo lo que harás. Bendice este grupo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice tu grey, Señor, que hoy se reúne para darte la honra y la gloria merecida, Señor. Gracias. Sé tú con cada uno de nosotros y guía tú, Padre bueno, cada una de las palabras que se han de hablar en cada una de nuestras congregaciones, Padre, para que podamos ser atentos a tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Les comentaba a mis hermanos acerca de la lectura de preparación que se encuentra en 2 de Samuel 12, del 1 al 31. Y quiero parafrasear dentro de la lectura. Me es muy grato el hacer mención de la historia, del imaginar, ¿no?, cómo fueron los momentos. A lo mejor algunas cosas no nos detalla la Biblia, pero tal vez
haciendo volar un poco nuestra imaginación, podamos recrear los momentos. Y quiero que me acompañen, hermanos, a narrarles esta historia muy particularmente. A poca distancia de la casa de Urías y Betsabé está la casa real. Es el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, pero este año David ha decidido quedarse en el palacio, en vez de ir al frente de batalla. Esta tarde, el rey David no se encuentra muy bien y decide tomar una siesta para descansar. El reposo se prolonga y cuando el sol está por terminar su camino inexorable, David se levanta. Se ha pasado toda la tarde durmiendo la siesta, descansando, pues no tiene nada que hacer. Se le ocurre subir a la azotea del palacio. Como está aburrido, comienza a mirar primero el cielo, con los colores rojizos del atardecer. Luego mira para el norte, luego quizás hacia el este, luego para el sur y por último voltea al oeste. De pronto, al bajar la mirada ve algo inesperado. Una mujer, creyendo que nadie la ve, se está bañando. Es joven y bella. Mirarla y codiciarla son cosas que suceden rápidamente en el corazón de David. Él comienza a descender lentamente por las escaleras. Con cada escalón que desciende, va maquinando su pecado. Va manchando su testimonio de hombre de Dios por unos momentos de placer. El rey baja de la azotea y llama a sus criados y les pregunta: ¿quién es esa mujer que vive en aquella casa? Por supuesto, no les cuentan las circunstancias en que él la había visto. Los sirvientes se sonríen unos a otros, y es que todo el mundo sabe que Betsabé es una belleza. Majestad, dice uno de los siervos, ella es Betsabé, hija de Eliam. Luego, recalcando las palabras, agrega: ella es mujer de Urías, el heteo. En este momento, cruzan por la mente de David pensamientos muy contradictorios. Él sabe que la ley de Dios específicamente condena el adulterio, allí en el Éxodo 20:14. Sus siervos lo miran, no pueden creer lo que están escuchando. Vayan a buscarla. Para entonces, Betsabé ya ha terminado de bañarse. Los mensajeros van y llaman a la puerta, y los sirvientes atienden. Señora, hay un mensajero de parte del rey que quiere hablar con usted. Que pasen, dice Betsabé. Los mensajeros son presentados ante ella. Señora, le dicen, tenemos un mensaje para usted de parte del rey. No podemos comunicarlo delante de todos porque es una misión secreta de Estado. La esposa de Urías hace una seña y los criados se retiran. ¿Y bien? ¿Cuál es el mensaje?, pregunta Betsabé. Uno de los enviados adopta una pose de importancia y le dice: Su Majestad el Rey la invita a cenar. Su Alteza se siente muy solo y a él le gusta conversar. ¿Cuándo?, pregunta Betsabé. Hoy mismo, es decir, ahora mismo, responde uno de ellos. ¿Cuántos invitados hay?, inquiere Betsabé. Usted es la única invitada, responden al unísono los enviados. Betsabé no es ingenua. Un sudor frío estremece su cuerpo. Pero piensa y dice: enseguida vengo. Ella entra a su dormitorio para hablar con su ama de crianza, quien ha estado con ella desde que era una niña.
La nodriza, al escuchar, empalidece. Señora, por favor no vaya. El rey no la puede obligar a ir a cenar con él sin su marido. Me temo que su Alteza tenga otras intenciones. Betsabé está confundida. Es la oportunidad de su vida. Todos en Israel sueñan con ser invitados al palacio real. Después de todo, ¿qué tiene de malo ir a cenar si aún no lo invitan? La fantasía y vanidad femenina han sido tocadas. Al cruzar el umbral de su casa, Betsabé olvida el amor, las promesas que tiene para su esposo. Sale de esa casa como una esposa pura para volver como una mujer infiel. Al retornar al hogar, ya de mañana llama a la puerta y los criados de cara larga la saludan, mientras que lágrimas caen del rostro del viejo mayordomo. La casa luce taciturna, oscura. A pesar de que las ventanas están abiertas, los criados la miran y bajan los ojos con tristeza. Ellos ya se imaginan exactamente lo que ha pasado. Esa morada parece que hubiera cambiado completamente en una noche. Por la noche, cuando Betsabé se sienta a la mesa para cenar, ve el asiento vacío de su esposo. Lo imagina, mirándola con dulzura. Ella mueve su cabeza y baja los ojos, como para evitar su mirada. Y podríamos continuar, mis hermanos, narrando la historia, imaginando los acontecimientos. Y podríamos seguir porque hay muchos más aspectos que considerar. Pero hoy, en esta exhortación, el objetivo que tenemos que alcanzar es comprender que la reprensión de Dios a causa del pecado tarde o temprano llegará a nuestra vida. Y esto, hermanos, cuando empezamos a visualizar esto, podemos entender más claramente los acontecimientos. David hubiera estado mucho más seguro en medio de la feroz contienda que en el palacio. Le hubiera sido menos doloroso a la postre una cuchillada mientras peleaba en la lid que la herida brutal en su moralidad que le traería ese pecado. Podemos ver en las Escrituras pautas de que algo andaba mal en la vida espiritual del rey. En primer lugar, observamos que él no estaba en el lugar que tenía que estar. Era el tiempo de la guerra, pero él no salió con su ejército. Su deber como comandante en jefe era estar al frente de la batalla. Eso era la costumbre en aquellos tiempos. Una segunda pauta nos indica también que había dificultades. Es el hecho de que él se encuentra durmiendo hasta cerca del atardecer. La Biblia nos habla de los peligros de la pereza. Y dice ahí en Proverbios 6:10, un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Es cierto que en esa parte del mundo debido al calor se toman descansos, pero cuando la siesta se prolonga hasta el atardecer, eso es demasiado. El atardecer es la parte del día donde se intensifica la melancolía y los pensamientos tristes y negativos. La tendencia a dormir sugeriría tal vez un estado depresivo en el rey. Quizás hemos escuchado comentarios tales como: este hermano cayó en pecado, o aquel hizo esto o hizo aquello. Estas palabras sugieren que se trata de alguien que estaba bien espiritualmente, pero que súbitamente hace algo malo. Sin embargo,
Es importante reconocer, mis hermanos, que la mayoría de las veces no se trata de un tropiezo aislado, sino de un deslizamiento progresivo, que avanza lentamente hasta llegar al borde del precipicio. Y en el caso de David ocurrió exactamente así. Nuestro Dios, por medio de su palabra, nos amonesta muy a menudo. Y en Romanos 13:11 nos dice que ya es hora de despertarnos del sueño. Por supuesto que no tiene nada de malo subir a la azotea o la terraza y mirar lo que está sucediendo. David está haciendo lo que muchas veces nosotros hacemos y que él ya había hecho también. Cuando estamos de ociosos, nos sentamos frente al televisor y empezamos a mover los canales, hasta que encontramos uno que nos llama la atención. La obligación moral de David, al ver a la mujer bañándose, debió ser la de inmediatamente apartar los ojos. ¿Qué tiene de malo mirar desde la azotea el paisaje? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo bañarse? Nada. Muchas veces también los jóvenes nos preguntan, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? El problema no está en que no tenga nada de malo, sino en que tampoco tiene nada bueno. Y mucho menos la intención del corazón es la correcta. El creyente en el Señor Jesucristo no tiene por qué vivir una vida en la zona gris, la zona intermedia entre lo malo y lo bueno. Las Escrituras nos amonestan a que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nos dice en Romanos 12:1. Un sacrificio consciente, una decisión constante de presentar a Dios nuestros miembros en santidad, un sacrificio constante en ofrecerlos para que el Señor nos amoneste, nos discipline, nos guíe, nos exhorte cada día. La corrección de Dios, mis hermanos, la disciplina, la amonestación, es un proceso. Dios nos disciplina, nos corrige, nos exhorta y finalmente también nos reprende. Apocalipsis 3:19 nos dice, la palabra dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Todos hemos sido reprendidos en algún momento de nuestra vida. Todos hemos caído, todos hemos fallado, hemos pecado también, tal vez con una situación, como dice aquí, de una manera progresiva, como lo estaba viviendo David. No fue momentáneo, ya traía algo atrás, ¿no?, que le causaba esa situación, esa tibieza espiritual, ese resfrío, esos momentos que a él le hicieron cometer ese pecado. Mis hermanos, qué diferente hubiera sido la vida de David y de sus hijos si este horrendo pecado no se hubiera cometido. Porque aunque Dios perdonó a David, las consecuencias del pecado se pagaron. Al analizar con cuidado la situación, nos damos cuenta de que David tenía que haber puesto freno en varias ocasiones, y por no hacerlo, hubo consecuencias catastróficas a nivel familiar y nacional. Aquí no se trató solo del pecado del adulterio que cometió, sino del mal ejemplo que este pecado trajo a la familia. Más adelante vemos cómo los hijos van a pecar de una manera brutal. Nos estamos refiriendo a la violación de Tamar por parte de su medio hermano, Amnón, quien a su vez es víctima del fratricidio cometido por su medio hermano Adonías. David perdió la autoridad moral en su familia.
El pecado, mis hermanos, engendra muerte. Es verdad que él se arrepintió, que pidió perdón. Sin embargo, él perdió esa autoridad moral que debería tener ante su familia. Él ya no puede hablarles sin acusarse a sí mismo en contra de quitarle la vida a otro ser humano. Tampoco podrá hablar condenando el adulterio, la mentira, la traición. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos advierte de las cosas que sucederán si no obedecemos a su palabra, si no atendemos al consejo? El resultado siempre será lamentable. Un lloro, gemido, al sabernos lejos de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. A David le fallaron esas indicaciones y se le podemos poner, él tuvo que haber puesto freno en varias ocasiones. En una de ellas, en la primera que le falló el freno a David, fue en su control visual, cuando vio a la mujer que se estaba bañando. Cuando el creyente ve algo que no conviene en la calle, en la televisión, en una revista, en el internet, etcétera, debe apartar su mirada. No debe fijarla en las cosas malas, porque entonces su corazón tentado será para hacer el mal. El mismo Señor Jesús dijo: todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, pongamos freno a nuestros ojos, hermanos, en todo lo que vemos. ¿De qué los llenamos? Todo lo que mira nuestros ojos entran a nuestro corazón. Todo lo que mira nuestros ojos se maquinan en nuestra mente. Por eso es que es muy importante mirar, fijar la vista en Cristo, mirar la vista en su palabra, para que podamos mirar claramente lo malo y detener nuestro pie a tiempo. Jesucristo no dijo que eso era irrelevante e inofensivo. Por el contrario, dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El lenguaje es tan expresivo que nos impacta, pero el concepto que se expresa es bien claro. Y si por nuestros ojos entran todos los malos sentimientos, deseos, y se anidan en un mal pensamiento, maquinando todo lo que podemos hacer o lo que podemos llegar a disfrutar, entonces ese pensamiento es hay que sacarlo y echarlo fuera de nosotros, para que no haga nido en nuestro corazón y no haga nido en nuestro ser, en nuestro pensamiento, y entonces se fragúen más y más mentiras y más pecados. El segundo freno que no le funcionó también a David es cuando inmediatamente empieza a fraguar y meditar en la posibilidad del pecado. Al descender por las gradas está maquinando cómo lograr su propósito. No se da cuenta de que con cada peldaño que baja está pisoteando todo lo que ha adquirido de sabiduría, de reconocimiento delante de nuestro Dios. El tercer freno tampoco le funcionó cuando le responden después de preguntar: ¿quién es ella? Y le responden: Betsabé, hija de uno de tus capitanes y la esposa de uno de tus más valientes oficiales. David allí debió aplicar un freno, detenerse. Sin embargo, no lo hizo. De aquí en adelante ya nada lo detuvo, y menos aún cuando Betsabé entra en el palacio
y ya es demasiado tarde. Cuando una persona desecha el consejo de Dios, se está acabando a sí misma, está destruyendo su ser mismo, matándose de a poco espiritualmente. Nuestro Dios en cada momento trata de hacernos entender. En varios acontecimientos, en varias situaciones, nos exhorta de alguna o de otra manera, para que entendamos lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que realicemos, que desechemos lo malo. Dios nos ama tanto, hermanos, que nos pide llevar una vida de obediencia, pero su amor es tan grande y su misericordia que si hemos fallado, poderoso es Dios para levantarnos. Si nos humillamos ante Él y pedimos perdón, porque la palabra dice que Él no dejará al justo caído, y si Él se arrepiente, Dios lo restituye. Vemos la gracia de Dios de una manera muy especial en esta historia. David al final se arrepiente, el Señor lo perdona. David es confrontado cuando el profeta Natán lo visita y le hace mención de la alegoría que le dice que del hombre rico con el pobre, que el rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado, y que el hombre rico manda traer la ovejita del pobre y la mata para darles de comer a su huésped. Tan grande fue el enojo de David que ahí cayó de sus ojos. En ese momento, cuando él se airó por esa injusticia, cuando le dijo al profeta Natán: de cierto, como el Señor vive, que eres tú, rey. Y le hace un reclamo el profeta Natán a David y le dice que por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostarán con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y ahí es cuando caen las escamas que tenía en los ojos David, y reconoce su pecado y dice y clama: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Y Natán en ese momento le dice: el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, pero sin embargo tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Cuando la reprensión de nuestro Dios llega a nosotros, hermanos, es dura, es difícil. Sin embargo, Él sufrió las consecuencias de su pecado. David atendió la reprensión, se humilló, pidió perdón, y aunque le costó lágrimas y dolor en una constante súplica, el Señor lo escuchó y lo levantó, pero aún así sufrió las consecuencias de su pecado. Dios nos perdona, pero tenemos que tener en cuenta que la disciplina será aplicada, pues siempre hay consecuencias de los errores que cometemos. Hermano, qué importante es escuchar en humildad la reprensión de Dios, el consejo amoroso de un Dios justo y lleno de misericordia y verdad, que por amor nos corrige cuando comenzamos a deslizarnos hacia el mal.
La Biblia nos dice, palabra del Señor, cuando dice: yo reprendo y castigo a los que amo. También su amor se manifiesta en nosotros cuando nos corrige, porque no deja pasar por alto todo el mal. No pensemos, hermanos, que las consecuencias se quitarán. Esas sí las viviremos, esas sí las sufriremos. David entendió muy bien toda esta parte. Él constantemente vivió humillado ante el Señor, pidiendo perdón. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos advierte de las cosas que sucederán si no obedecemos a su palabra? Si no atendemos al consejo, el resultado siempre será lamentable, un lloro y gemido al sabernos lejos de Dios. Dice la palabra que el necio tuerce sus caminos y luego culpa a Dios, como le sucedió al rey Saúl. Este contraste entre los dos reyes es muy claro y es muy importante. Saúl fue soberbio, endureció su corazón y no quiso atender a la reprensión de Dios. El Todopoderoso lo desechó y quitó su Santo Espíritu de él. David atendió la reprensión, se humilló, pidió perdón, y aunque le costó lágrimas y dolor y una constante súplica, el Señor lo escuchó. Hay una oración muy hermosa en el Salmo 38 que expresa a David en esos momentos de angustia que estaba viviendo. Y quiero que la leamos juntos, hermanos. Es el Salmo 38. Son varios versos, es del 1 al 10, después el 15, el 18, el 21 y el 22. Quiero leerlos así salteados porque esto va a compenetrar en nuestro corazón para poder confirmar esta palabra y entender que el Señor no nos desecha. Si nosotros nos humillamos ante Él, si nosotros pedimos perdón, atendemos a la disciplina, a la exhortación, a la corrección, el Señor nos levanta. Y dice así a su letra: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado, y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación, no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y se supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado ante ti, Señor. Están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apagan. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Este es un clamor que tenía el rey David desde su corazón hacia Dios. Como ya lo dijimos, no así en contraste con el rey Saúl. Él no se humilló ante Dios, sino él se ensoberbeció aún más. Y también la palabra habla acerca de esas personas que cierran su corazón, que dice que cuando una persona no valora el consejo de Dios, se niega a escuchar, se tapa los ojos y los oídos, y se niega a obedecer, y ha endurecido el corazón para no ver ni oír lo que Dios le está diciendo, y mostrando, se destruye a sí mismo. El pasaje de Proverbios 5:2 nos dice que es el resultado de la desobediencia. Ese resultado es el fracaso en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en lo personal, en el trabajo, en la economía. Todo se viene abajo. Y también
en la congregación. Nuestra vida espiritual también surge ahí una situación que nos hunde. Y después podemos llegar a ser piedras de tropiezo para otros. Dios nos libre, mis hermanos, de llegar a esa condición. Podemos apelar siempre a la misericordia y al amor de nuestro Dios. Lo ideal es mantenernos en obediencia. Pero si hemos fallado, Él no nos desecha si nosotros pedimos perdón. Para esto Él usa su amonestación con nosotros, su disciplina, su corrección, para que no lleguemos a sufrir esas reprensiones con ira de Dios y ser desechados. En esta reflexión, mis hermanos, Dios nos invita a escuchar su voz, a entender la corrección, a volvernos a Él y obedecer, a volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, a darle el lugar que Él merece en nuestro corazón. Dios nos ama, Él nos quiere bendecir, Dios no se place en nuestras caídas, Dios no quiere nuestro sufrimiento, sino Él quiere llevarnos de victoria en victoria y no de fracaso en fracaso. Pero esas victorias depende de cada uno de nosotros. Para poderlas lograr, tenemos que ir por la senda correcta. Dios nos extiende sus brazos para sostenerlos. No endurezcamos nuestro corazón. Cuando nos toque sufrir las consecuencias de nuestros errores, no culpemos a Dios. Entendamos que a toda acción hay una reacción. Siempre hay una respuesta a todo y un efecto a todo lo que hacemos. Y la mayoría de las veces ese efecto es devastador en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios. Las consecuencias son como un boomerang que se lanza y vuelve con más fuerza. Y si no tenemos cuidados, puede hasta cortarnos la cabeza. Por eso, Dios nos dice que abramos el corazón, que escuchemos su voz en la exhortación, en la disciplina, que no desechemos su consejo. En Job 5:17 nos dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Proverbios 3:11 también nos dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Hebreos 12:11 también nos dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Entonces, mis hermanos, atendamos a la disciplina del Señor. Cuando nos toque ser disciplinados, ser exhortados, cuando nos toque ese tipo de reprensiones, que no sea para juicio, que sea para crecimiento, que sea para encontrar paz, que sea para encontrar perdón y misericordia de parte de nuestro Dios. Yo creo que esta historia nos ha conmovido y también nos duele cuando la leemos. Y el Señor la ha incluido en su palabra, no para entretenernos con una habladuría, con un montón de palabras, sino para que seamos amonestados de los peligros de nuestra naturaleza humana, de los peligros en los cuales personas
importantes como David fueron tentados y fue caído. Nadie estamos exentos, mis hermanos, de caer. Nadie estamos exentos de deslizarnos en ese alejamiento de Dios, porque todo esto viene, como vimos, en un descuido. David, en lugar de estar en el lugar correcto, se descuidó y fue tentado. De igual forma, a veces nosotros no estamos en el lugar correcto también, y también podemos caer. De igual forma, cuando vemos a alguien caer en pecado, alguno de nuestros hermanos fallar, lejos de juzgar y condenar, tenemos que ayudarlo, buscarlo con amor, atraerlo con misericordia, orar por él. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice en su palabra también que Él nos va a reprender por esto, y Dios saca a la luz el pecado. Hay ocasiones en que el creyente más espiritual y consagrado es tentado por el pecado. La importancia de participar en esa guerra espiritual. Tenemos que estar en las funciones que el Señor nos otorgue, alertas en su trabajo, en las disciplinas espirituales. Lo primordial es ser disciplinado y evitar a toda costa llenar nuestra mente con cosas corruptas, con las cosas que abundan hoy en nuestro tiempo, en la televisión, en el internet, en las revistas, en todas partes, en la calle. Ya vemos que, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Pero nuestro Dios perdona el pecado completamente. Sin embargo, las consecuencias de ese pecado son muy dolorosas, a veces prolongadas. Por eso el apóstol Juan nos exhorta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si aún así hemos caído, dice la Biblia que abogado tenemos en nuestro Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice 1 de Juan 1:9. Confiemos en esa misericordia, confiemos en esa promesa, pero sobre todo mantengámonos alertas, mantengámonos en obediencia con nuestro Dios, tratando de ser fieles a sus mandamientos, para que podamos decir: dichoso es el hombre a quien Dios corrige, porque al que ama castiga y lo corrige. No nos cansemos de su reprensión, hermanos. Sin embargo, sometámonos a su soberanía, porque Él es un Rey justo, Él es un Dios poderoso y soberano, que siempre quiere el bien para nosotros. Nuestro Dios nos ayude, nuestro Dios nos guíe a poder cumplir con todo esto. Vamos a orar, hermanos. Padre bondadoso y poderoso que estás en el cielo, te damos las gracias, mi Dios hermoso. Gracias por esta exhortación. Gracias porque tú has hablado, Señor, a nuestro corazón. Gracias porque en esta hermosa lectura, en esta hermosa enseñanza podemos aprender tantas cosas, Señor. Permítenos, Padre, ser oidores, hacedores de tu palabra. Permítenos, Padre, poder poner en nuestro corazón esa decisión de buscarte en cada instante de nuestra vida, de poner freno a nuestros pensamientos, de poner freno a nuestros ojos, que no se deslicen hacia lo malo, sino al contrario, Padre, que nuestro corazón no albergue tampoco deseos, ni maquine perversiones, ni cosas, Padre, que nos alejen de ti. Señor, a veces parecen sencillas, parecen simples, pero Padre bueno, te fallamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a caminar fielmente en tu fe.
para poder, Señor, ser instrumentos de tu amor, para poder llevar tu palabra, Señor, a los corazones que están dolidos, que están sufriendo, a los corazones, Padre, que están sin ti, Señor. Y también, Padre bueno, poder ser un bálsamo para nuestros hermanos que han caído, Señor, porque también tenemos que tener esa consideración, porque tal vez también nosotros podamos ser tentados y caídos. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser amorosos, a perdonar las ofensas, Señor, y a poder ser luz en medio de este mundo oscuro, a salir de esa zona gris de tinieblas en lo cual, Padre, tú no nos quieres ver. Ayúdanos, Padre misericordioso. No nos deseches, Señor, no nos abandones, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, sino que al contrario, ayúdanos, por favor, a caminar fielmente, con pasos firmes, con un objetivo definido, Señor, cada día de nuestras vidas, para poder salir victoriosos en las tentaciones y en toda prueba. Bondadoso Dios, gracias. Gracias, Jesús, por estar presente. Gracias, Jesús, por enseñarnos. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por guiarnos. Gracias por interceder por nosotros delante de tu Padre. Gracias. En tu nombre oramos, Jesús, y suplicamos que sean hechas todas estas cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú decidas para cada uno de nosotros. Gracias. En tu nombre, amén y amén. Gracias, mis hermanos, que nuestro Dios nos bendiga y nos ayude. Paz a ustedes.